Segundo, reconocer los signos del trauma. Ahora, una vez que conocemos la prevalencia de este tema, es fundamental reconocer que la retraumatización ocurre por hiperactivación, es decir, por abrumación, pero también ocurre por congelamiento, hiperactivación o hipoactivación. Cuando tú tienes esta visión, puedes empezar a reconocer que tu consultante está viviendo trauma, retraumatización. Y no necesariamente necesita estar llorando profusamente o con una sensación de querer escapar. La persona puede estar congelada, puede vivir incluso entumecimiento físico, que está asociado a la experiencia de retraumatización. Si tú conoces los signos, entonces puedes hacer algo. Si no conoces los signos, no puedes hacer nada, porque no estás consciente de que la persona está viviendo retraumatización. Ahora, cada una de estas, la hiperactivación y la hipoactivación, tienen sus propios signos. Me parece que la hiperactivación tiene alrededor de 32 signos y la hipoactivación tiene alrededor de 30 signos. Signos que la persona experimenta en su cuerpo y en su pensamiento y en sus emociones. Es importante conocerlos. Ahora, reconocerlos nos permite hacer las adaptaciones necesarias para actuar con efectividad. ¿Qué tipo de adaptaciones son esas? Si tú estás consciente de esto y conoces los signos, puedes alfabetizar a tu cliente, paciente o consultante en estos signos para que sepa cuando se está presentando una experiencia de retraumatización. Y juntas o juntos, tú y tu consultante pueden hacer algo durante el proceso para que la persona regrese a su ventana de tolerancia. Si tú conoces los signos, entonces puedes enseñarle. Y no solo eso, sino el siguiente paso, le puedes enseñar cómo responder. Si no reconoces estos signos, puedes poner en peligro a tu cliente, paciente o alumno. Y eso es algo que ocurre frecuentemente cuando estamos guiando diferentes prácticas que implican visualización. Visualización no necesariamente es mindfulness, pero también podemos cometer errores cuando facilitamos mindfulness y la persona empieza a decirte cuáles son sus signos y tú le dices, está muy bien, continúa con tu práctica. No, no continúes con tu práctica. Tienes toda la libertad y la agencia para terminar con la práctica y responder efectivamente. Este es el segundo paso. Cuéntame en el chat cómo se siente saber que hay una manera de leer lo que está ocurriendo en el sistema nervioso de tu consultante, cliente o paciente y poder hacer algo al respecto. ¿Cómo se va sintiendo esto? ¿Cómo va cayendo en tu cuerpo? Y vamos al tercer paso de este protocolo de seguridad. El tercer paso es responder efectivamente. ¿Y qué es responder efectivamente? Es saber qué hacer si mi consultante está experimentando retraumatización. Y en la formación existen 13 prácticas basadas en ciencia para responder efectivamente a la hiper e hipoactivación. Te las voy a nombrar, probablemente no tengan sentido ahora porque son nombres técnicos de las prácticas, pero para que sepas que existen. Está el ejercicio de acompañamiento versus defensa, que es un ejercicio que les ayuda a poder acompañarse con tranquilidad en lugar de defenderse de la experiencia de trauma, porque cuando te defiendes de la experiencia de trauma, eso aumenta la activación de la hiperactivación o la hipoactivación, es decir, aumenta la experiencia de trauma. Otra práctica es la práctica para identificar el nivel de activación del sistema nervioso. Que las personas sepan, antes de llegar a la hiperactivación o hipoactivación, que están camino hacia allá, que reconozcan en su sistema nervioso antes de caer en una experiencia traumática o de retraumatización. Eso les ayuda a gestionar antes de llegar a esa experiencia, que son experiencias muy desafiantes, colega. Muy probablemente tú las has vivido, yo también las he vivido. Las experiencias de retraumatización son desafiantes. Si podemos leer al sistema nervioso y antes de llegar ahí actuar, es como estar a salvo. Es como ver venir algo y antes de que llegue a ti, quitarte. Entonces, es otra práctica, ejercicio para afrontar el problema de Medusa, la práctica de la ventana de tolerancia, el reconocimiento del entorno para promover seguridad. Es una práctica que tú guías si la persona no logró poner una conducta de autocuidado y llegó a la experiencia de retraumatización, hay una práctica concreta para devolverle a su experiencia de bienestar. Esa práctica se llama reconocimiento del entorno para promover seguridad. Y hay otras prácticas más que se ven en la formación. Regulación de la respiración, no basada en tiempos. Esto es muy importante. De pronto, en el argot común se dice, tú haz tu respiración 3-4-3, 5-6-5, haz tu respiración 4-7-4. En este ámbito, no damos números de respiración, inhalación, exhalación, porque no sabemos qué es lo que vivió la persona durante el proceso de trauma. Y si le dejamos que haga una respiración que le evoca un recuerdo de la experiencia de trauma, podemos fortalecer la respuesta de trauma en lugar de fortalecer el autocuidado. Entonces, se ofrecen estrategias para que ellos puedan encontrar una respiración que les ayude a volver a su zona de bienestar, que también se llama ventana de tolerancia. Esta es la tercera parte, es una parte muy fuerte, muy profunda para cuidar de ellos y de ellas. Y cuidar de nosotras también. Ponme aquí este tercer paso
cómo se está experimentando, saber que hay herramientas concretas, que hay cosas específicas que puedes hacer, ¿vale? ¿Cuál es el cuarto paso para que tú puedas facilitar de manera segura? El cuarto paso es evitar retraumatizar. O sea, el paso más, como pues se podría decir el más importante de todos. O sea, los anteriores son fundamentales, pero el más importante, pues, es evitar la retraumatización. ¿Y cómo se hace para evitar la retraumatización? También hay estrategias para evitar la retraumatización. Alfabetizas al paciente para devolverle el poder sobre su experiencia. Es decir, le hablas antes de la sesión de que el trauma es algo humano y que vivimos casi todos los seres humanos. Le explicas cuáles son los signos y le explicas cuáles son las 4 áreas de autocuidado para que pueda regresar a estar bien si empieza a experimentar retraumatización. Entonces, le alfabetizas. Le enseñas estrategias de autocuidado para afrontar los momentos desafiantes y de retraumatización. Te digo que hay 4 áreas: el área física, el área emocional, el área interpersonal y el área espiritual. Son áreas donde puede traer conductas para volver a su estado de bienestar. Y otro paso importante para evitar retraumatizar es reconocer las conductas que tienden a retraumatizar más frecuentemente y evitarlas. Y esto es algo que es muy importante y te lo voy a decir y a lo mejor es sorpresivo para ti, pero por ejemplo, tendemos en muchos espacios a abrazar sin pedir consentimiento. No sé si tú eres alguien que ha vivido eso o que lo ha ejercido. Yo lo ejercí durante muchos años porque no era consciente de esto. Llegaba a mis espacios de facilitación y sin pedir consentimiento, no decía, ay, bienvenidas, ¿no? Y hasta les daba un abrazo de bienvenida. Claro que no, eso puede retraumatizar. Claro que puede retraumatizar. O otras conductas que pueden retraumatizar son en un espacio de aprendizaje, tener la puerta cerrada. En un espacio de terapia, tener la puerta completamente cerrada. Claro que puede retraumatizar, porque la persona probablemente vivió una experiencia de trauma donde se experimentó que estaba atrapada. Y entonces es importante tener esta conciencia para poder validar con ¿Es qué quiere decir eso? Vale, entonces siempre tengo que dejar la puerta abierta. Vale, no. Significa que como ya tienes la sensibilidad y empezamos a tener esta conciencia y te formas en este enfoque, empiezas a validar con tu consultante, cliente, paciente qué es lo que potencialmente le puede retraumatizar y respetas su experiencia. ¿Vale? ¿Ya vieron? Por ahí están diciendo, sí, yo lo hago, yo lo hago. Pues claro, porque no tenemos la conciencia, colega. No tenemos la conciencia. Yo he estado en talleres donde de repente la instrucción es, y ahora nos vamos a abrazar entre todos. ¡Ay! Eso puede retraumatizar, sin preguntar siquiera. Y decimos, no, es que es el amorcito y el cariñito. Te juro, yo lo viví. Y no somos conscientes de este enfoque. Y eso es la sensibilidad que vamos desarrollando con el enfoque. Esto, dice una compañera, híjole, yo sentí lo mismo cuando me fui enterando de este encuadre, que no lo sabía. Ahora, no tienes por qué saberlo. Este enfoque, por desgracia, es de recién llegada a nuestro entorno de profesionales del acompañamiento. Y nosotros, como Instituto de Ciencias para el Florecimiento Humano, tenemos como una de nuestras principales vocaciones hacer del conocimiento público esto. Por eso toma un lugar nuclear en nuestra formación profesional. Está al principio de la formación. ¿Cómo te explico? Es fundamental. Entonces, esto es algo que es muy importante tener en cuenta y la buena noticia que tengo para ti es que hay un protocolo y es un protocolo que puedes aprender y es un protocolo que puedes aplicar y es un protocolo que nos da seguridad y es un protocolo que le da seguridad a tu consultante. Entonces, respira profundo conmigo y cuéntame cómo se siente saber que esto existe. Esto es uno de los principales cinturones de seguridad y así arrancamos. De ahí partimos. De antes que nada, no dañar. Ahora, ¿esto te da algo de seguridad? Cuéntamelo, porque a mí, cuando facilito, el saber esto me ayuda a sentirme mucho más seguro en mi facilitación. Porque los participantes saben que esto es algo que puede ocurrir y los participantes saben que pueden hacer algo al respecto y yo sé qué hacer si experimentan retraumatización. Es uno de los principales miedos, colega, cuando estamos ofreciendo acompañamiento. ¿Qué hago si mi cliente paciente entra en un evento emocional de abrumación, de llanto, ya sabes qué hacer? Así se puede.